Mucha gente aún me pregunta que por qué tengo estos precios tan económicos o tan baratos comparado con otras clínicas. Muy sencillo. Debido al número de pacientes que hago en un año, Invisalign a mí me da un descuento y en este caso es el descuento más alto que hay. Entonces yo este beneficio que tengo, en vez de ganármelo yo solito, pues lo reparto y se lo ofrezco al paciente teniendo unos precios más económicos. Y me preguntan si es Invisalign o otra marca blanca. Y entonces, bueno, pues les enseño la caja, en donde está el logo de Invisalign, que es una especie como de sol, y está en todas las células, tanto la superior como la inferior, el logo con el número de serie del paciente en concreto, para que sepa que eso es Invisalign y ese es un número de paciente. Esto es una manera de diferenciarse porque hace años pues algunas clínicas vendían Invisalign cuando no era Invisalign. Entonces, debido a los precios que tengo tan atractivos, muchos pacientes se piensan que es otra marca. Y una vez ya les enseño pues que es Invisalign con todo esto, ya se quedan más tranquilos. Viene un paciente y me pregunta, oh, ¿y yo no puedo ser el LITE, el tratamiento intermedio? Porque hay tres tipos de tratamiento en Invisalign. Está el Express, que se dice hoy en día, antes se llamaba I7, que consiste en 7 férulas. Y son para pequeños movimientos, apenas nada que hayan llevado ortodoncia y se ha movido un poquito. Luego está el LITE, que son 14 férulas y de momento, hasta la fecha, cuando terminas esas 14 férulas, tienes 2 refinamientos más, que consiste en hacer, si necesitas, 14 férulas más y 14 férulas más. Y luego está el Comprehensive. El Comprehensive antes se llamaba Full. El Comprehensive son todas las férulas que necesites, son infinitas. Más de 99 no hace Invisalign. Si necesitas más, pues haces otro set. ¿Cuál es la diferencia principal entre el LITE y el Full? Depende de la cantidad de apiñamiento que tengas o la rotación de un diente o una intrusión. Intrusión es, pues, por ejemplo, tirar un diente de aquí, de arriba, más hacia arriba. O si está abajo, más hacia abajo. O una extrusión, tirarlo hacia afuera. O una maloclusión de una clase 2 a una clase 1, una 3 a una 1. Movimientos anteroposteriores que necesitan de unas gomas. Pues necesitarías el Full, por ejemplo, ¿vale? Si son movimientos pequeñitos, puedes hacer el LITE, pero a veces se fuerza mucho con el LITE puliendo y pules esmalte. Yo prefiero hacer el Full, el largo, el Comprehensive a poco y no desgastar tanto esmalte, pero hay pacientes que por un tema de precio o que quieren ir rápidos, pues escogen el LITE. Cuando hay casos ahí en el límite entre el LITE y el Full, entre el LITE y el Comprehensive, yo lo que hago es, le digo al paciente, optamos por el LITE y si veo que se puede, hacemos el LITE, que no, hacemos el largo. Y así ya se queda más tranquilo. Pero no es una cosa mía particular, sino que ven que pues, no se puede realizar, que no quedaría bien. Al final, tenemos que pensar que el diente, a medida que está más hacia la zona donde uno muerde, aquí, pues tiene más grosor de esmalte. Al igual que justo en la zona interproximal, más cerca de donde masticamos. A medida que el diente está más hacia la encía, hay menos grosor de esmalte. Por eso en el punto de contacto, en esa zona hay más grosor de esmalte. Normalmente hay 1 milímetro, depende del diente, 1 milímetro de grosor. Pues al final lo que estamos haciendo al pulir, al realizar stripping, es comernos esmalte. Y eso no crece a diferencia de la uña. La uña también la pulimos y eso crece, pero el esmalte no. Entonces nosotros de manera natural ya desgastamos el esmalte en la zona oclusal, donde uno mastica, ¿no? Donde uno está dando ahí quitándole quite pego, y en la zona interproximal es una zona que nosotros, los ortodoncistas en este caso, desgastamos. Puedes desgastar más o menos. Yo prefiero desgastar poquito y lo normal es tender a hacer el tratamiento largo. En caso de que hago con el LITE, lo que hago es a veces no realizar stripping y si hay un contacto muy fuerte, entonces sí que pulo un poquito ahí donde toque. El otro día le preguntaba yo a una paciente que es ingeniera industrial, digo, ¿cómo te piensas que se mueven los dientes? Y me decía, pues porque se mueven. Digo, coño. La fisiología normal es, aquí tenemos un diente y queremos mover este diente para allá. Pues en la zona de presión, porque estamos empujando el diente para allá, se destruye el hueso aquí. Y en la zona de se tira para allá el diente, en esta zona se forma un espacio. Entonces aquí se forma hueso. Es decir, hay una destrucción, formación continua de hueso alrededor de toda la raíz.
Y a medida que vamos moviendo el diente y este diente lo acabamos colocando aquí, en este proceso todo el diente está pachucho porque el hueso alrededor se ha destruido, se está formando y está blando. Tú terminas el tratamiento y entonces no puedes llevar solo las retenciones por la noche, aunque se llaman nocturnas. Los tienes que llevar todo el día y noche al finalizar el tratamiento para que ese hueso se ponga duro. Y tarda meses, no se pone duro de la noche a la mañana. ¿Sí? O sea, al igual que una calle, tú pones cemento, colocas una farola y en un minuto no la tienes ahí dura el cemento. Tarda pues unas horas, lo que sea. El hueso tarda meses. Al igual que cuando sacas un diente, se forma un coágulo. Con el coágulo los nutrientes se forma hueso y al cabo de los meses hay hueso, pero ese hueso está blanducho. Y luego con los meses se va poniendo duro. Pues ese proceso fisiológico es el mismo que al mover unos dientes, pero en vez de una extracción, cuando sacas con los forceps o botador y rompes todo, pues lo haces lentamente. Por otro lugar, muchos pacientes me preguntan si el diente tiene memoria o si se va a mover al final del tratamiento. Por supuesto. Lo único que no se mueve, por ejemplo, es cuando un paciente se le cae un diente y le tienes que colocar un implante, que es un tornillo. Lo colocas el tornillo en el hueso y ahí está, ahí se queda, eso no se mueve. Un diente está vivo, ¿por qué? Pues porque hay un ligamento, hay unas fibras y entonces pues eso es lo que nos da la propiocepción, la sensación esa de masticar más fuerte, más flojo, lo que sea, y poco mucho se van moviendo. No es lo mismo que se muevan cuando la raíz está envuelta de hueso duro que cuando está blanducho y hemos finalizado el tratamiento. Entonces, por eso tenemos que llevar las férulas de retención al finalizar el tratamiento día y noche para que ese hueso se ponga duro alrededor de la raíz. Y habrá un momento que ya las colocarán por la noche, pero todos los días de su vida, porque los dientes están vivos, ¿sí? No es un ser inerte como un implante. Nosotros aquí en Barcelona Dental Center, en mi clínica, lo que ofrecemos son, el paciente lleva el tratamiento Invisalign, en todos los tratamientos, sea el Express, el Lite o el Comprehensive, damos las retenciones Vivera, que son las retenciones de Invisalign que consisten en 3 pares de férulas, tanto de arriba como de abajo. Son muy buenas y están pensadas porque si se rompen o pierde un par, pues el paciente aún tiene 2 pares. Pues si normalmente las clínicas dan una propia, si se rompe o se pierde, el paciente está colgado. No tiene justo el dentista al lado o no se la puede hacer y se puede mover un poquito el diente y es lo típico, que se ha movido un poquito, le hacen una retención o lo que sea, pero ya no se puede realizar nada más. Me preguntan si Invisalign, la ortodoncia, se puede colocar a cualquier edad. Cualquier edad es buena. Lo único que a medida que la persona es mayor, pues algún paciente de 60, de 70 años, el metabolismo es más lento, pues sí que se hace una ortodoncia mucho más lenta. Invisalign va muy bien porque está muy controlada y las férulas, en vez de cambiarse cada semana, pues se cambian cada 10, 12, 14 días. Refinamiento. ¿Qué es un refinamiento para Invisalign? La nomenclatura. Volver a hacer un escaneo, unas fotos, se envían a Invisalign. El escaneo es el molde. Antes se tomaba con silicona, pero esto ya hoy en día se hace con un escáner, que es el escáner iTero de Invisalign. Y a partir de ahí, pues depende del tipo de tratamiento que es, depende de la complejidad de tratamiento. Muchas veces se necesita hacer un refinamiento 2, 3 o alguna vez 4, o sea, es muy relativo. Depende de si el paciente tiene un apiñamiento muy severo, depende de si el paciente se coloca las férulas como es debido. Mucha gente al final me confiesa que, pues mira Carlos, no le he llevado tantas horas como te he dicho. Al final es una cosa muy simple. Ves un paciente con un tipo de problema muy similar a la de otras y ese paciente acaba bien a la primera y dices tú, y los demás no, pues dices tú, pues aquí falla algo. O no lo han llevado mucho o algo pasa. Y vuelves a repetir, en fin, vuelves a hacer unas férulas nuevas. Con el largo, el comprehensive, lo que sería antes el full, puedes hacer infinitas. Tienes 5 años para hacer férulas desde el inicio del tratamiento, ¿vale? Invisalign no cobra, yo tampoco cobro al paciente. Y con el Lite, desde que inicias tienes de momento 2 años.